Good Buenos evening, días a everyone. todos. We are Somos the el equipo de geology geología team que este brought canal together convocó para by this channel explicarles con to la mayor explain claridad as posible clearly as qué fue lo que possible ocurrió en what Venezuela el happened in pasado 24 de Venezuela junio, on por June qué ocurrió 24th, y qué why implica it de acá en happened, adelante. and what the Todo lo que vamos a implications are contar está moving basado en forward. información pública del Everything we Servicio are about to Geológico de share los is Estados based Unidos, on de public la NASA y information de from organismos the United humanitarios States que están Geological trabajando en el Survey, terreno. Vamos a tratar de USGS, ser simples NASA, sin dejar de and ser international precisos, porque en un momento humanitarian así la organizations información working clara on the también es ground. una forma de We ayuda. will aim for simplicity Empezando without por la investigación del sacrificing evento accuracy, y because los at a hechos, time el like this, miércoles clear 24 de junio de information is 2026, also a form of alrededor wealth. de las Let's start with the 18:04 hora facts. local On de Wednesday, Venezuela, June se produjo un 24th, primer sismo de magnitud 2026, at 7.2. approximately Está bien y lo 6:04 p.m. inusual. local time in Apenas 39 Venezuela, segundos an después initial ocurrió earthquake un with a segundo sismo magnitude of de 7.2 occurred. 7.5 en la And escala here de is the Richter. unusual part. Los A sismólogos mere llaman a esto un 39 doblete seconds sísmico, later, dos a rupturas de second, magnitud even similar, casi stronger earthquake simultáneas, en la struck, misma zona, measuring que multiplican el 7.5 in daño porque la magnitude. segunda sacude una región que Seismologists la call primera this ya a dejó seismic debilitada. doublet. Two El ruptures primer of sismo similar tuvo su magnitude epicentro occurring cerca de almost San Felipe, simultaneously in the capital same del estado area, Yaracuy. which El multiplied the segundo, damage el más because fuerte, the se second localizó shock unos hits kilómetros a al region sureste, already cerca de severely Yumare, damaged y by the frente a la first. costa de La Guaira. The Los epicenter dos of fueron the sismos first earthquake superficiales, was el near San primero Felipe, a unos the 20 kilómetros capital de of profundidad, Yaracuy el state. segundo apenas The a 10 second and kilómetros. stronger quake was Esa located a poca few profundidad kilometers to no the es un detalle southeast, menor, es una de las near razones Yumare and de off que the el daño coast haya sido of tan La severo, Guaira. y la vamos a retomar Both were más adelante. shallow earthquakes, the Desde first at entonces, a se depth of registraron about más de 20 600 kilometers réplicas. and the Una second at réplica es just un 10 sismo de menor kilometers. magnitud que ocurre This después del shallow terremoto depth is principal, no minor en la detail. misma falla. It is a Cuando key la roca se reason why the rompe, no damage todo el was so sistema queda severe, perfectamente a point acomodado, we will así que revisit durante later. días o semanas Since se siguen then, more liberando than pequeños 600 excedentes de tensión. aftershocks have been La del recorded. 26 de junio, An por ejemplo, aftershock is a provocó el lower colapso de un magnitude puente que earthquake conectaba that occurs Carabellada after the con el big resto de La quake. Guaira. ¿Por qué ocurrió exactamente ahí? Venezuela está ubicada justo sobre el límite entre dos placas tectónicas, la placa del Caribe, ubicada al norte, y la placa sudamericana, que está ubicada al sur. La teoría de la tectónica de placas explica que la capa rígida externa de la Tierra está fragmentada en grandes bloques que se desplazan muy lentamente sobre un manto parcialmente dúctil. En esta zona, la placa del Caribe se mueve hacia el este respecto de la sudamericana a una velocidad de apenas 2 centímetros por año. No es una zona de subducción, donde una placa se hunde bajo la otra, sino que acá el límite es transformante, es decir, las placas se deslizan lateralmente una contra otra. Ese roce, sostenido durante varios siglos, es lo que va acumulando la tensión que finalmente se liberó aquel 24 de junio. Ese movimiento se acomoda en Venezuela a través de un sistema de fallas, Boconó, San Sebastián y El Pilar, que recorren todo el norte del país. Según el modelo de ruptura del Servicio Geológico de los Estados Unidos, esta vez la falla se rompió a lo largo de unos 175 kilómetros y la ruptura avanzó hacia el este, hacia Caracas y La Guaira. Eso ayuda a explicar por qué el daño se concentró justamente en esas dos zonas. Y no es la primera vez que esta región tiembla con fuerza. En el 1900 ocurrió acá el terremoto más fuerte registrado en la zona, de magnitud 7.7. Y en el año 1967, Caracas fue sacudida por un sismo de magnitud 6.6 que dejó alrededor de 240 muertos. En los últimos 100 años, sin embargo, solo hubo 7 sismos de magnitud 6 o mayor, en un radio de 250 kilómetros. Esta zona es sísmicamente activa, pero los eventos de esta magnitud son raros, y por eso mismo muchas veces se subestima el riesgo. Para entender cómo se libera toda esa energía acumulada, tenemos que hablar de un concepto clave, el rebote elástico. Cuando dos bloques de roca están en contacto a través de una falla, no se deslizan libremente. La fricción los mantiene momentáneamente trabados, mientras la roca de alrededor se va deformando, casi como una banda elástica que se estira. Esa deformación tiene un límite. Cuando la tensión supera lo que la roca puede resistir, se rompe de golpe, los bloques saltan a una nueva posición y toda la energía acumulada durante años se libera en cuestión de segundos. Eso es, literalmente, un terremoto.
El punto exacto donde comienza esa ruptura en profundidad se llama hipocentro o foco. El punto de la superficie ubicado justo arriba se llama epicentro. En este caso, el hipocentro del sismo principal estuvo a solo 10 kilómetros de profundidad, lo que es muy superficial, y por eso la energía llegó a la superficie con mucho menos pérdida que si el mismo sismo, por ejemplo, hubiera ocurrido a 100 kilómetros de profundidad. Esa energía se propaga en forma de ondas sísmicas. Primero llegan las ondas P, que comprimen y dilatan la roca en la dirección en la que viajan, y son las más rápidas. Después llegan las ondas S, que hacen vibrar la roca en forma perpendicular, más lentas y que no pueden atravesar líquidos. Pero las que más destruyen son las que llegan al final, las ondas superficiales, ondas L y R, que se mueven solo por la corteza, concentran la mayor parte de la energía y hacen que el suelo, y con él los edificios, se sacudan con mucha amplitud durante varios segundos. Si tuviéramos que señalar un solo responsable del colapso de tantas estructuras, sería este, las ondas superficiales. Un punto que suele confundirse en las noticias es la diferencia entre magnitud e intensidad. La magnitud es un número único. Mide la energía liberada en el hipocentro. Se calcula con los sismógrafos y hoy se expresa en la escala de magnitud de momento, que reemplazó a la vieja escala de Richter, porque mide con más precisión los sismos grandes. Un terremoto tiene una sola magnitud, sin importar desde dónde se lo mida. La intensidad es distinta, describe los efectos que se sienten en un lugar puntual y se mide con la escala de Mercalli modificada, que va de grado 1, casi imperceptible, al 12, destrucción total. Por eso, un mismo sismo puede tener intensidades muy distintas según de dónde se lo sienta. En este caso, cerca del epicentro se registraron intensidades de hasta 9, es decir, violentas, mientras que en Bogotá o en Curazao, donde también se sintió, la intensidad fue mucho menor. ¿De qué depende esta diferencia? De la distancia al epicentro, de la profundidad del hipocentro, del tipo de suelo. Los suelos blandos amplifican la vibración, la roca firme la atenúa, y de manera decisiva de la calidad de las construcciones. Esto último lo vamos a desarrollar ahora. Las consecuencias del evento fueron catastróficas. Según el análisis satelital de la NASA, se estima que casi 60.000 estructuras resultaron dañadas y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo calculó pérdidas directas cercanas a los 6,7 millones de dólares, alrededor del 6% del Producto Bruto del país. Las construcciones más afectadas fueron en general las más antiguas, las informales o las que habían sido modificadas sin control técnico, especialmente en el estado de La Guaira. El Servicio Geológico de los Estados Unidos también advirtió sobre un riesgo significativo de deslizamientos de tierra asociados a este sismo, algo frecuente en zonas montañosas sacudidas con esta intensidad. Y sí, la escasa profundidad del hipocentro, esos 10 kilómetros que mencionamos, influyó directamente en la magnitud del desastre. Cuanto más superficial es la ruptura, con menos atenuación llega la energía a la superficie. Frente a esto, las autoridades venezolanas, junto con organismos internacionales, desplegaron equipos de búsqueda y rescate, evaluaron la estabilidad de los edificios dañados, coordinaron la entrega de agua y alimentos y se emitieron alertas de tsunami por la costa venezolana y varias islas del Caribe, que finalmente no generaron olas significativas. Las cifras de víctimas, lamentablemente, todavía son preliminares y siguen actualizándose semana a semana. Los reportes más recientes hablan de varios de miles de fallecidos y varios millones de personas que podrían necesitar algún tipo de asistencia humanitaria en las próximas semanas. Una pregunta que seguramente muchos han hecho es que si esto se puede haber predicho. La respuesta con total honestidad científica es no. Hoy no existe ningún método que permita anticipar con exactitud el día, la hora y la magnitud de un terremoto. Sabemos que la ruptura de una falla es un proceso caótico. Podemos identificar qué fallas acumulan tensión y estimar, en términos de probabilidad, que una región tiene alta chance de sufrir un sismo importante en las próximas décadas, pero no podemos decir va a ocurrir el martes que viene. Por eso la prevención sísmica no apunta a predecir el evento, sino a reducir sus consecuencias. Las ciudades ubicadas en zonas sísmicas activas, como el norte de Venezuela, deberían aplicar y fiscalizar de manera estricta las normas de construcción sismorresistentes, reforzar los edificios más vulnerables, evitar la construcción informal en zonas de riesgo y mantener sistemas de alerta y protocolos de emergencia conocidos por toda la población. A nivel individual, las recomendaciones son simples. Antes de un sismo, identificar lugares más seguros de la casa y tener preparados un kit de emergencia. Durante el sismo, protegerse bajo una estructura firme y alejarse de las ventanas y objetos que puedan caer. Y después del sismo, evacuar con calma, no usar ascensores, revisar que no hayan daños estructurales antes de volver a entrar a un edificio y estar preparados para las réplicas, que como ya vimos, pueden seguir ocurriendo durante semanas. Para cerrar, una reflexión importante. ¿Por qué un terremoto de esta magnitud no genera el mismo nivel de destrucción en todos los países?
La magnitud depende únicamente de la energía liberada en el hipocentro. Es un dato geológico, pero la cantidad de víctimas y daños depende sobre todo de factores humanos, la calidad real de las construcciones, el grado de cumplimiento de las normas sismorresistentes, la planificación urbana y la capacidad de respuesta de las instituciones. Venezuela, de hecho, cuenta con normas de diseño sismorresistentes desde mediados del siglo pasado y con programas de ingeniería especializados en la materia, pero tener la norma no alcanza si no se aplica de manera efectiva en toda la infraestructura, sobre todo en construcciones antiguas, informales o modificadas sin control técnico. Por eso, dos países expuestos al mismo peligro sísmico pueden tener consecuencias completamente distintas. El riesgo geológico es el mismo, pero la vulnerabilidad social y constructiva no lo es. Muchísima aura, exceso de aura y buenísimo, ¿no? Para lo que no entendieron en el video, es de cuando tienes las batallas internas con tus demonios, o por ejemplo, tienes tus ataques de ira, bueno, tranquilo. Que siempre las batallas son con vos mismo. Por ejemplo, a mí cuando era más pibe me hacían bullying porque no me salía la R, y no me sale la R, pero porque no me sale, me dijo la fonoaudióloga que por mi voz, pero bueno, y me hacían bullying, pero igual, bueno, fue Mateo Quintero de 13 grado B que lo terminé matando. Si saben las cosas, háganlas.